Bueno, en la clase de hoy vamos a resolver un ejercicio de las leyes de los gases. El ejercicio dice así: la masa de un gas ocupa un volumen de 4 metros cúbicos a 758 milímetros de mercurio. Calcule su volumen a 638 torr si la temperatura permanece constante. La respuesta debe darse en medidas de volumen litro o unidad de litro. Ahora procedemos a escribir los datos que tenemos en el problema, que nos presenta el problema. Primero tenemos un volumen inicial de 4 metros cúbicos, una presión inicial de 758 milímetros de mercurio. Nos dice que calculemos el volumen. Acá encontramos la incógnita de volumen. Y ahora nos dice que debemos nos dice que tenemos una presión de 638 torr. Ahora debemos escribir la fórmula de la ley que debemos aplicar. ¿Cómo sabemos qué ley aplicar? Esa ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac, etc. Entonces tenemos que tener en cuenta qué datos tenemos, por ello lo escribimos, y cuál es la unidad que permanece constante. Tenemos en cuenta que la temperatura permanece constante, como lo dice el enunciado. Entonces, si sabemos un poco sobre las leyes de los gases, sabremos que la única ley donde la temperatura es constante es la ley de Boyle, en la cual la presión es inversamente proporcional al volumen, y esta es su ecuación general. Ahora, ¿cómo hacemos si necesitamos sacar el volumen 2, pero acá tenemos una igualdad, una ecuación? Entonces simplemente vamos a proceder a dejar el volumen solito, a despejar la medida del volumen para poder hallar la ecuación que debemos aplicar. Ahora, primero debemos pasar ese conjunto que es P2 por V2, debemos pasar las letras del igual, buscando que el volumen 2, que es lo que tenemos que hallar, quede en una igualdad, y le podemos hallar. Ahora, queda de la siguiente manera: presión 2 por volumen 2 igual a presión 1 por el volumen 1. Como se dieron cuenta, cambiaron de lugar. Ahora, pero ¿cómo hago si solamente quiero que el volumen quede solo? Entonces vamos a retirar la unidad de presión. ¿Y cómo la retiramos? Como está en este lugar multiplicando, pasará al otro lado del igual a hacer la operación inversa, que es la división. Queda de la siguiente manera: volumen 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre la presión 2. Lo siguiente que debemos tener en cuenta es en qué medida se encuentran los datos y si es necesario convertir las unidades, pues para que se cancelen las unidades deben estar en las mismas unidades, valga la redundancia. Ahora tenemos que en las presiones encontramos que hay dos diferentes medidas de presión, que es los milímetros de mercurio y el torr. Entonces vamos a proceder a convertir la segunda presión, que es 638, me disculpan ahí mi forma de escribir, 638 torr, vamos a convertirlo a milímetros de mercurio. Entonces sabemos que 1 milímetro de mercurio equivale a 1 torr.
o un torr equivale a 1 milímetro de mercurio. Como esta unidad está en la parte de arriba, debe ir en la parte de abajo, es decir, en la parte de la división, para que se cancele. Y estas dos medidas se cancelan y por ende el resultado que nos dé va a ser en unidades de milímetros de mercurio. Acá tenemos que 1 por 1 es 1, entonces quedaría 638 milímetros de mercurio. Lo siguiente que vamos a hacer es resolver el problema. Ya tenemos la ecuación que nos va a ayudar a resolver el problema, que es hallar el volumen. Ya anteriormente la habíamos despejado, entonces vamos a utilizar esa ecuación, que es volumen 2 es igual la presión 1. La presión 1 es 758 milímetros de mercurio por, coloquemos esta X así, pero tengan en cuenta que ya no se utiliza esta X, sino se utiliza un punto. Ahora nos dice volumen 1, volumen es 4 metros cúbicos. Y presión 2, que ya convertida para que sean las mismas unidades, es 638 milímetros de mercurio. Se cancela la unidad de milímetros de mercurio y la respuesta nos da metros cúbicos, Entonces eso nos da 477.5 metros cúbicos. Pero como debemos tener en cuenta que la respuesta le debemos dar en litros, entonces debemos convertir ese resultado, que la tenemos en metros cúbicos, debemos pasarlo a litros. Vamos a convertir la unidad de 477.5 milímetros de mercurio, vamos a transformarla en medidas de litros. Si investigamos las medidas de conversión, un metro cúbico equivale a 1000 litros. Por ende el resultado quedará en unidades de litros. Si hacemos ese proceso en la calculadora, acá coloquemos multiplicando, que no iba ahí, nos dará un resultado de 477.500. Y ese es todo el proceso para resolver este problema de las leyes de los gases. Ahora procederemos con un ejercicio de leyes de los gases donde se utilice la fórmula de ley de Charles.